exposición de entrada. Pido disculpas, gracias por haber dejado cosas más importantes que estar aquí, como siempre se lo digo en las sesiones. Divido mi exposición en tres partes, atendiendo a lo que me encomendaron las compañeras de la facultad, hablar de la autogestión enfocado a educación. Educación entendida como un mal historiador mexicano que tiene cosas interesantes, sin embargo, se llama Krause. La educación es en México una zona de desastre. De entrada, los jóvenes hoy, siguiendo a Bauman, no saben cómo ser. No saber cómo ser implica una especie de trauma, diría Edmundo Gorman. Los jóvenes hoy saben lo que no quieren ser, pero no lo que quieren ser. A partir de una negatividad hay una identidad. Esto está interesante porque no quieren ser como los elementos contextuales que vemos, el papá, el maestro, etc. Primero defino los tres momentos. Esta zona de desastre educativa. 2. La diferencia entre autonomía y heteronomía, que son antónimos. Y 3. Algunos elementos de un teórico para poder ser autogestivos, enfocados a la educación. En este sentido, construí así el cuerpo de mi exposición. Punto número 1. A partir de las investigaciones de un canadiense, dice que los tres saberes, las tres ofertas de la educación, que son saberes, la sociabilidad y sus competencias que pretenden desarrollar, están en decadencia. Saberes viejos que no entienden la producción de conocimientos. Un dato muy fuerte, el director de Google dice: se produce el doble de conocimientos desde la invención de la escritura al 2013 cada 48 horas. La escuela está caduca en este sentido lineal. 2. La distinción entre masa e inteligencias colectivas. Las masas, en relación a las inteligencias colectivas que se autoorganizan, es necesario precisarla. Las masas consumen las comunicaciones más comerciales, las nociones y puntos de vista más cercanos. La riqueza teórica no la comparten, no la integran a sus formas de ver el mundo, que son respetables y antropológicas, por cierto. Y estas inteligencias colectivas no se han desarrollado al interior de la escuela. En este sentido, no hay autogestión dentro de la organización escolar en el mundo occidental. Una soberbia educativa nos comenta que, cito mi propio texto, la educación le ha dado la espalda históricamente a la riqueza de la mente humana. La escuela occidental ha sido dirigida y no autodirigida o autogestiva. Ha pretendido analizar a la sociedad desde la sociedad que critica. Por cierto, el concepto crítica no es universal y cambia históricamente. Y en paradoja, la sociedad se autoobserva con criterios, valores y compromisos que ya no vive ni siente la gente. Por eso están vacíos los salones, porque no sienten lo que quieren, lo que saben. No tiene sentido para ellos. Ya no hay un sentido que les llene la escuela, ni los saberes, ni el formato, ni nada. Y en paradoja, la sociedad se autoobserva con criterios y valores que la gente no siente. Habría que autogestionar la construcción de un espejo en el sistema educativo para que observe cómo elabora sus distinciones rígidas, invariables, sus concepciones
conclusiones científicas y metodológicas duras, acorde a un pasado que funcionaba con binarios sólidos como bárbaros griegos, por ahí escuchando del civilizado, paganos cristianos, alfabetas, estudiantes y desarrolladores de experiencias de aprendizaje, es decir, los maestros. Vamos a empezar a entender un poco el problema a partir de esta visión muy general y grosera. La teoría más compleja de la sociología, para mí, es la de un alemán llamado Niklas Luhmann. Enfrentarse a Niklas Luhmann, maestra, no sé, pero es una gimnasia mental. Pero hay cosas interesantes. Dice, él observa el sistema educativo como un sistema parcial de la sociedad moderna y que tiene como función inducir cambios en el entorno psíquico de la sociedad. La función del sistema educativo no es elaborar comunicación, panfletos, columnas del periódico, sino construir capacidades y un tipo de conciencia para la participación en la comunicación y así autorreproducirse. Retoman el concepto del biólogo Maturana que dice: yo no voy a cumplir tus expectativas, ni tú vas a cumplir las mías, y todo sucede en el presente. El exceso de expectativas es no recomendable porque no se cumplen generalmente. Así que cualquier tipo de autogestión escolar irá al fracaso. Yo le llamo a la reproducción de la mismicidad. Se reproduce lo mismo. No cambian los programas, no cambian las formas de hacer, el arte de enseñar. Así que esta reproducción de la mismicidad se da cuando, uno, la gente emite mensajes irreflexivos, es decir, se lee de forma literal. Leer en forma literal es leer teológicamente. Así sea una ciencia, una forma científica, si yo la leo de forma literal, estoy cayendo en el terreno teológico. 2. Cuando el acto de comprensión de los mensajes sigue orientándose por los mismos soportes materiales, que ritualmente son generalmente jerárquicos y no reproducidos horizontalmente. Traducción, ejemplo aquí para dibujar lo que le pasa a esta preparatoria. No reproduce lo que hace. Están archivados en caja los problemas eje y ahí el conocimiento, de lo poco que se produce y bien, no está al alcance ni democratizado. Se sigue reproduciendo la jerarquía del saber del profesor o del programa. 3. Cuando observamos que en el reino de la información escolar no ha favorecido a la superación o a la trascendencia del status quo. La educación ha caído en las trampas de la racionalidad, porque sus prácticas o medios que utilizan están a favor de las estructuras hegemónicas que quiere cambiar. Es una serpiente que se traga a sí misma. Hasta que no se autogestionen pedagogías del saber hacer y no del qué saber, esto puede comenzar a cambiar. Así que la autogestión, entenderla no es tan importante, sino cómo hacer autogestión, qué hacer. Solo haré algunas indicaciones para ello. La educación no tiene códigos propios que aseguren su éxito en la comunicación. Solo la interacción escolar puede producir un tipo específico de sociabilidad que solo ha buscado reproducir convenciones, compromisos, normas, valores, jamás antivalores. El machismo no es un antivalor, es una cultura, es una forma profunda del México histórico, no es un antivalor. El Homo sapiens se ha transformado en homos cibernéticos y nos hacemos pendejos como maestros. Hablo por mí. Que no se encuentra a gusto con las decadencias
expectativas de los maestros que jamás cumplirán, pero sabemos que la educación se vuelve necesaria cuando la socialización no es suficiente para asegurar la capacidad de comportamiento adecuado. Es una especie de corrección. Hoy la educación, en tanto, cito a un pedagogo, es un viejo gigante y agotado. No ha instaurado interacciones escolares a la altura de los cambios en las comunicaciones que ha arrastrado a la escuela a un puerto sin futuro, a un mundo imaginario que se traga, según Jeremy Rifkin, el 24% de la fotosíntesis del planeta. O desconocer la isla de basura del Pacífico del tamaño de 3 Españas y hablarles de ecología sin ese problema, no le veo sentido. Esas interacciones escolares se desarrollan hoy en entornos urbanos en plena expansión que equivalen, sacando lo histórico, a 1000 polis romanas juntas. Mientras se colapsa la economía de la era industrial, basada en la energía de combustibles fósiles, la educación escolarizada muere por el efecto de pedagogías que siguen ignorando los desafíos de la biosfera, que agoniza por los efectos de la segunda revolución industrial y que ignora que la abstracción, siguiendo a Michel Serres, un filósofo actual, ha sido reemplazada esta abstracción en gran medida por el buscador de tu celular o de tu lab, o como lo quieras sacar. La escuela en este sentido no ha sabido definir sus límites. Hay profesores que todavía hablan como si estuvieran en la era ideológica que para Rifkin ya caducó. Estamos en la era psicológica. Desde hace aproximadamente 25 años, esta era psicológica domina la forma, la producción, la distribución y el consumo de saberes. Dan risa estas expectativas. El sistema educativo no entiende que los cambios psíquicos de los estudiantes están en medio de una observación muy cabrona que expresó el director de Google sobre la producción de cada 48 horas lo que se ha escrito en 7000 años. Los cuerpos piloto, como les llama Michel Serres, a los ciberestudiantes, que eres tú, está acabando con la era del espectador sentado frente a la televisión. Pasamos de la era de los sacerdotes a los predicadores. Los que tomaban decisiones para organizar la vida educativa están observando su entierro. En esta era del riesgo, como dice el filósofo Ulrich Beck, la enciclopedia de la ignorancia, llena de preguntas y distribuciones disparatadas, son las que ordenan los espacios de circulación, la oralidad difusa y el sentido de la novedad. Se mezcla con los avances más inauditos, con las serias disciplinas como la historia, que ya no saben dónde esconder en el discurso tradicional una nueva línea del tiempo necesaria. Egipto se formó hace 9000 años y no después. Así como las Coques en Francia son verdaderos, decimos en Historia 4, representaciones del cielo. Los prehistóricos no son prehistóricos como pensamos. Y las recomendaciones de Rousseau para que los ilustrados les gusta imitar, y su faro pedagógico, Piaget, han cambiado, han fenecido las concepciones de que según la mente que traes, en el sentido de tu desarrollo por edad, va a determinar tu aprendizaje. Otro gran mito. Autonomía y heteronomía son contrarios. Recordemos un poco el mito de Pandora, diosa de la invención. Ella fue enviada a la tierra como castigo por la transgresión de Prometeo. Es el amargo regalo de todos los dioses, que al abrir su caja o destapar la jarra, se esparcen nuevas maravillas, pero también dolores y males incómodos.
Los riesgos al abrir la caja siempre son latentes, como tu celular. No bienvenidos para los que son precavidos o temerosos contra los discursos que limitan nuestra capacidad de hacer las cosas con arete, con arte, con calidad. Y de ahí el concepto arte, que es saber hacer y no saber. Jamás el saber por el saber, que el mundo escolar sigue promocionando y chocando contra el gran artesano como cibernéticos, o nuestra generación vulgarcita llamada por Michel Serres, que es lo que somos, nos hace entender o despertar algunas antenas. Autonomía, entonces, que es otro sinónimo de autogestión, es regularse por sus propias leyes. ¿Lo haces tú? Heteronomía, depender de las decisiones de los demás. Jamás ser desobediente, creativo. Si la autogestión es la lucha por la autonomía, ¿hasta dónde es posible en el mundo escolar? ¿Hasta dónde es posible si la gente elude el compromiso y la responsabilidad? Dice Castoriadis que la autonomía consiste en que mi discurso tome lugar del discurso de ese otro que está hablando por mí. La pregunta es, ¿distinguimos los discursos que hablan por nosotros? Hay que leer a Foucault. ¿O es que seguimos reproduciendo el saber poder y el saber verdad de las disciplinas escolares de forma automática? El IEMS, todo respeto. Por ejemplo, defiende una propuesta educativa, no moderna, una propuesta educativa, con cimientos heterogéneos, pero le funcionaban a los modelos educativos viejos, a la reproducción de los saberes, al desarrollo de las habilidades y hacia una sociabilidad sana que hoy ya es otra. De un discurso pedagógico me refiero al amor por los saberes, a las habilidades y a esta sociabilidad en crisis. No será, como dice Castoriadis, que es imposible la autonomía cuando otros discursos determinan el nuestro, o no será, como dice Humberto Maturana, nos falta responsabilidad reflexiva para aceptar que nuestros modelos de convivencia ya caducaron. Y eso nos convierte en consumidores ingenuos de otras otredades. ¿O no será, como dice Alain Greenspan, que esta era de la exuberancia irracional precisa de la autorregulación de todos los sistemas sociales? La soberbia del mundo escolar ante el estudiante cibernético ya es ridícula. Muchas gracias.